Si no puedes con esto, no sé qué esperas de mí. Marido dejó a su esposa en el suelo tras desmayarse de tanto esforzarse por complacerlo, pero el plato se estrella contra el piso de la cocina con un sonido que parece partir el silencio en 1000 pedazos. El vino tinto se derrama como sangre sobre las baldosas blancas. Laura siente que sus piernas se doblan, que el mundo se inclina de manera imposible. Sus manos buscan desesperadas la mesa, pero sus dedos resbalan sobre el mantel de lino. Roberto está sentado frente a ella, todavía masticando, con el celular en la otra mano. Ni siquiera levanta la vista cuando el cuerpo de su esposa cae. Ella ve el techo girando, las luces parpadeando, y luego todo se vuelve oscuro. Lo último que escucha antes de perder la conciencia es la voz irritada de Roberto, diciendo algo sobre el desastre que hizo. Entonces, nada. Pero para entender cómo Laura Méndez llegó a ese momento, tirada en el piso de su propia cocina, mientras su esposo la ignoraba, el narrador debe regresar unas horas atrás. Mejor dicho, debe regresar años atrás, al lugar donde todo comenzó a desmoronarse sin que nadie, ni siquiera ella misma, se diera cuenta. Laura tenía 34 años y era profesora de culinaria en una escuela técnica de Atlanta, Georgia. Cada mañana entraba al aula con una sonrisa genuina, o al menos lo había sido genuina en algún momento. Sus alumnos la adoraban. Decían que era la maestra más paciente que habían tenido, la única que realmente se tomaba el tiempo de explicar las técnicas una y otra vez hasta que todos las dominaran. Ella enseñaba que cocinar no era solo seguir recetas, sino poner amor en cada movimiento, en cada ingrediente. Les decía que la comida hecha con cariño podía sanar heridas, crear recuerdos, unir familias, y ella lo creía. O había creído, porque la verdad que el narrador observaba cada día era mucho más triste. La Laura que enseñaba en esa escuela no era la misma Laura que llegaba a su casa en las tardes. En el trabajo tenía propósito. En su hogar solo tenía una misión imposible: hacer que Roberto Méndez, su esposo de 8 años, finalmente la viera. Realmente la viera. Cada mañana Laura se levantaba a las 5:30, no porque tuviera que estar temprano en la escuela, sino porque Roberto salía a las 6:30 y ella necesitaba tener su desayuno listo. Huevos revueltos con jamón, exactamente como le gustaban. Pan tostado, ni muy dorado ni muy pálido. Café negro, 2 cucharadas de azúcar. Jugo de naranja recién exprimido. Todo servido en la mesa para cuando él bajara, con el periódico doblado junto a su plato. Roberto comía en silencio, mirando su celular, respondiendo correos de trabajo. Algunas mañanas murmuraba un gracias. La mayoría simplemente terminaba, dejaba el plato en la mesa y se iba. Laura recogía todo, se duchaba rápido y salía corriendo para alcanzar su propio trabajo. En las tardes, la rutina era similar, pero más extenuante. Laura salía de la escuela a las 4, pero no podía regresar directo a casa a descansar. Primero iba al supermercado a comprar ingredientes frescos para la cena. Luego pasaba por la tintorería a recoger las camisas de Roberto. A veces se desviaba para comprar ese postre que a él le gustaba de cierta pastelería del centro. Para cuando llegaba a casa eran casi las 6. Roberto llegaba entre las 8 y las 9, dependiendo del tráfico y sus reuniones. Eso le daba a Laura entre 2 y 3 horas para limpiar la casa, preparar una cena elaborada, ducharse nuevamente, cambiarse de ropa y estar presentable para cuando él cruzara la puerta. El narrador la veía moverse por la cocina como un fantasma. Había perdido peso en los últimos meses, no porque estuviera haciendo dieta, sino porque simplemente olvidaba comer. Probaba la comida mientras cocinaba para asegurarse de que el sabor fuera perfecto. Pero cuando Roberto llegaba y se sentaban a cenar, ella apenas tocaba su plato. Estaba demasiado ocupada observándolo a él, esperando alguna señal de aprobación, una sonrisa, un comentario positivo,
cualquier cosa que le dijera que lo había hecho bien, que era suficiente. Pero Roberto casi nunca decía nada. Comía mecánicamente, a veces haciendo comentarios sobre su día, sobre un cliente difícil o un jefe incompetente. Laura escuchaba atentamente, hacía preguntas, mostraba interés. Cuando ella intentaba hablar sobre su propio día, sobre un alumno que finalmente había logrado hacer un soufflé perfecto o sobre una nueva receta que quería probar, Roberto asentía distraído y volvía su atención al celular. Después de cenar, él se iba a la sala a ver deportes o a encerrarse en su estudio a terminar trabajo. Laura recogía la cocina sola, lavaba los platos, guardaba las sobras que nadie comería. Luego subía a la habitación, donde Roberto ya estaba dormido, y ella se quedaba despierta mirando el techo, preguntándose qué estaba haciendo mal. Sus amigas habían dejado de llamarla, no porque hubieran peleado, sino porque Laura había cancelado tantas veces que eventualmente dejaron de invitarla. Cada vez que planeaban una salida, Laura confirmaba emocionada. Pero entonces Roberto mencionaba que tenía un evento de trabajo y necesitaba que lo acompañara, o que había sido un día pesado y quería que estuvieran juntos en casa. Y Laura cancelaba. 1 vez, 2, 10, hasta que las invitaciones dejaron de llegar. El narrador veía cómo la luz en sus ojos se iba apagando lentamente, como una vela consumiéndose en una habitación sin ventanas. Ella todavía sonreía, pero la sonrisa ya no alcanzaba sus ojos. Se había convertido en una máscara que se ponía cada mañana junto con el maquillaje que usaba para ocultar las ojeras. Llegó el viernes. Laura había planeado hacer la receta favorita de Roberto: salmón a la parrilla, con vegetales asados y puré de papas trufado. Era un platillo que le había tomado años perfeccionar, porque a Roberto le gustaba el salmón jugoso por dentro, pero dorado por fuera, los vegetales crujientes pero no quemados, el puré cremoso pero no aguado. Ella había pasado por 3 tiendas diferentes para conseguir los ingredientes exactos. Roberto llegó pasadas las 9 de la noche. La cena llevaba más de 1 hora esperando. Laura había intentado mantenerla caliente, pero ya estaba seca. Él se sentó sin siquiera quitarse el saco. Tomó un bocado del salmón y su expresión se endureció. Le preguntó si había usado limón. Ella asintió, confundida. Siempre usaba limón. A él le gustaba así. Roberto negó con la cabeza y dijo que no tenía sabor, que estaba insípido. Laura sintió que algo se rompía en su pecho, pero mantuvo la calma. Le preguntó si había pasado algo en el trabajo, si algo andaba mal. Entonces Roberto explotó. No gritó, su voz permaneció controlada, pero cada palabra era un cuchillo. Le dijo que estaba cansado de llegar a casa y encontrarla siempre ahí, esperándolo como si no tuviera nada mejor que hacer con su vida. Le preguntó cuándo había sido la última vez que había salido con amigas, que había hecho algo por sí misma. Le dijo que se había dejado ir, que ya no era la mujer divertida y segura con la que se había casado, que ahora era solo una sombra que lo seguía por la casa, desesperada por su atención. Laura se quedó paralizada. Intentó explicar que ella solo quería hacerlo feliz, que todo lo que hacía era por él, por ellos, pero Roberto se levantó de la mesa. Le dijo que ese era exactamente el problema, que ella se había perdido en el matrimonio y ahora no sabía quién era sin él. Y entonces, sin terminar la cena, subió a la habitación y cerró la puerta. Laura se quedó sentada en el comedor vacío, mirando los platos intactos. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas, pero no se permitió sollozar. No podía derrumbarse, tenía que ser fuerte, tenía que arreglar esto, porque si Roberto tenía razón, si ella se había dejado ir, entonces podía volver a ser quien era, podía reconquistarlo, solo necesitaba esforzarse más. Esa noche, mientras Roberto dormía en la habitación con la puerta cerrada, Laura se quedó en la cocina limpiando cada superficie hasta que brilló. Luego sacó su teléfono y comenzó a buscar recetas más elaboradas, más impresionantes.
Si Roberto pensaba que ella ya no era divertida, le demostraría que estaba equivocado. Planeó el sábado perfecto. Iría al mercado de productores temprano, compraría los ingredientes más frescos y caros, prepararía una cena de 5 estrellas, se arreglaría como en sus primeras citas, cuando él todavía la miraba como si fuera lo más hermoso que había visto. Le recordaría por qué se habían enamorado. El sábado amaneció nublado, pero Laura lo tomó como una oportunidad para crear calidez dentro de la casa. Se levantó a las 7, mucho antes de que Roberto despertara. Se vistió y salió hacia el mercado. Gastó casi $300 de sus ahorros personales en mariscos frescos, verduras orgánicas, hierbas aromáticas, vino caro. Compró velas perfumadas, flores para la mesa, servilletas de lino nuevas. En su mente, cada compra era una inversión en su matrimonio, en su futuro juntos. Regresó a casa y pasó las siguientes horas en una danza frenética entre la cocina y el resto de la casa. Preparó una entrada de camarones con salsa de mango, un plato fuerte de lubina con costra de hierbas, risotto cremoso y espárragos. De postre, su especialidad, crème brûlée con frutos rojos. Entretanto, limpiaba cada habitación, cambiaba las sábanas, ordenaba el estudio de Roberto. Pasaba la aspiradora, sacudía, pulía. Para las 4 de la tarde estaba exhausta, pero no podía parar. Todavía tenía que ducharse, arreglarse, poner la mesa. Se miró en el espejo del baño y casi no se reconoció. Tenía ojeras profundas que el corrector ya no lograba ocultar completamente. Sus pómulos estaban más marcados de lo normal. Había perdido más peso del que pensaba. Pero se maquilló cuidadosamente, se rizó el cabello, se puso el vestido azul marino que Roberto había dicho que le encantaba en su aniversario. Se puso perfume, aretes, hasta tacones, aunque solo estarían en casa. Para las 7 de la noche, todo estaba perfecto. La casa olía a velas de vainilla y comida gourmet. La mesa del comedor estaba decorada como si fuera un restaurante elegante. Mantel blanco, platos de porcelana fina, copas de cristal, flores frescas en el centro. Había puesto música suave de fondo, jazz instrumental que a Roberto solía gustarle. Las luces estaban tenues, románticas. Laura se sentó a esperar, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. 7:30. 8:30. Laura revisaba su teléfono cada 5 minutos. No había mensajes. Llamó a Roberto, pero no contestó. 9 de la noche. Las velas se habían consumido a la mitad. La comida en el horno comenzaba a secarse. 9:30. Laura sentía un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con hambre. 10 de la noche. Finalmente, escuchó la puerta del garaje abrirse. Roberto entró con el celular pegado a la oreja, terminando una llamada de trabajo. Ni siquiera la miró. Colgó, se quitó el saco y entonces levantó la vista. Recorrió la escena con los ojos, la mesa decorada, las velas, Laura vestida elegantemente, y soltó una risa. No fue una risa de alegría o sorpresa, fue una risa seca, casi cruel. Le preguntó por qué había hecho todo eso. Laura, confundida, respondió que quería sorprenderlo, que quería tener una noche especial juntos. Roberto sacó su celular y le mostró la pantalla. Había un mensaje que él le había enviado esa mañana a las 9, que tenía una reunión importante y probablemente llegaría tarde, que no lo esperara para cenar. Laura sintió que el piso se movía bajo sus pies. Sacó su propio teléfono con manos temblorosas. Ahí estaba el mensaje. No lo había visto. Había estado tan concentrada en cocinar, en limpiar, en preparar todo, que no había revisado su celular en todo el día. Se disculpó. Le dijo que no había visto el mensaje, pero que igual, ahora que estaba ahí, podían disfrutar de la cena. Roberto suspiró. Se sirvió una copa de vino y se sentó, pero su lenguaje corporal gritaba incomodidad. Le dijo que estaba cansado, que había pensado en llegar a casa, pedir comida china y ver una película, que esto era demasiado formal, demasiado planeado.
Laura sintió que se ahogaba, pero mantuvo la sonrisa. Comenzó a servir la entrada. Le rogó que al menos probara lo que había preparado. Roberto, con una expresión entre el fastidio y la resignación, tomó su tenedor, probó el camarón, masticó lentamente, entonces arrugó la nariz y negó con la cabeza. Dijo que estaba salado, que la salsa de mango tenía un sabor raro, demasiado dulce o quizás demasiado picante, no sabía. Laura trajo el plato fuerte. Roberto lo probó sin entusiasmo. Dijo que la lubina estaba seca, que el risotto estaba pastoso, que los espárragos sabían amargos. Con cada crítica, Laura sentía que algo dentro de ella se quebraba un poco más. Intentó defenderse, explicar las técnicas que había usado, pero su voz salía temblorosa, quebrada. Se sentía mareada. No había comido nada en todo el día, demasiado ocupada cocinando para él. La habitación comenzó a girar ligeramente, las paredes parecían cerrarse. Roberto seguía hablando, ahora sobre el postre, diciendo que la crème brûlée parecía comprada, que no tenía la textura correcta. Ni siquiera notaba que Laura se había quedado pálida, que su respiración se había vuelto superficial. De repente, Laura sintió que sus piernas ya no la sostenían. El cuarto giraba más rápido. Intentó agarrarse del borde de la mesa, pero sus dedos resbalaron sobre el mantel. El plato que tenía enfrente se deslizó. La copa de vino se volcó. Todo cayó al piso en un estruendo de porcelana quebrándose y vidrio estallando. Y entonces Laura siguió el mismo camino. Sus rodillas se doblaron, su cuerpo se desplomó. Cayó sobre el charco de vino tinto entre los pedazos de platos rotos y el mundo se apagó. ¿Desde dónde nos estás viendo? Nos encantaría saber tu opinión sobre esta historia. Déjanos un comentario contándonos qué piensas y si alguna vez has conocido a alguien que pasó por algo similar. Tus palabras significan mucho para nosotros. La luz blanca del techo era lo primero que Laura veía cada vez que intentaba abrir los ojos. Blanco brillante, cegador, que le hacía cerrar los párpados de nuevo. Había un sonido constante, un pitido rítmico que le taladró el cerebro. Intentó moverse, pero su cuerpo se sentía pesado, como si estuviera hundida en cemento. Poco a poco, los sentidos comenzaron a regresar. El olor a desinfectante, el aire frío del aire acondicionado, una presión incómoda en el brazo izquierdo. Finalmente, logró mantener los ojos abiertos. El techo blanco se enfocó lentamente. No estaba en su casa. Las paredes eran de un verde pálido. Había una cortina azul a su lado, y ese pitido venía de una máquina junto a la cama. Hospital. Estaba en un hospital. Laura intentó incorporarse, pero una punzada de dolor le atravesó la cabeza. Se llevó la mano a la frente y fue entonces que sintió la aguja insertada en su brazo, conectada a una bolsa de suero que colgaba de un poste metálico. Una enfermera de cabello recogido y uniforme azul marino entró a la habitación. Al ver que Laura estaba despierta, sonrió con alivio profesional y salió rápidamente diciendo que llamaría a la doctora. Laura se quedó sola, tratando de reconstruir qué había pasado. Recordaba la cocina, el vestido azul, Roberto sentado frente a ella con esa expresión de fastidio, las críticas sobre la comida, el mareo y luego nada, solo oscuridad. La puerta se abrió de nuevo y entró una mujer de unos 45 años, alta y de complexión atlética, con lentes de pasta y una bata blanca sobre su ropa de calle. Laura la reconoció de inmediato, aunque le tomó un segundo ubicarla fuera de contexto. Era Grace Sullivan, su vecina. Vivía 3 casas más abajo. Se habían saludado cientos de veces al recoger el correo. Habían intercambiado algunas palabras sobre el clima o el tráfico, pero nunca habían sido realmente cercanas. Laura había querido invitarla a tomar café alguna vez, pero Roberto siempre decía que no necesitaban más amistades, que ya tenían suficientes compromisos sociales. Grace se acercó a la cama con una tableta en las manos
y esa expresión que los médicos aprenden a usar, seria pero no alarmante, compasiva pero profesional. Se sentó en la silla junto a la cama y le preguntó cómo se sentía. Laura intentó responder que bien, por reflejo, pero su voz salió ronca y débil. Grace le alcanzó un vaso de agua con un popote. Laura bebió despacio, sintiendo cómo el líquido fresco bajaba por su garganta reseca. Entonces Grace comenzó a explicar. Fue ella quien la encontró. Vivía lo suficientemente cerca como para escuchar el estruendo de platos rompiéndose a través de las ventanas abiertas. Al principio pensó que era solo una discusión doméstica y dudó en meterse, pero algo en el sonido le pareció extraño. Tocó la puerta varias veces sin obtener respuesta. Llamó el celular de Laura, pero nadie contestó. Entonces recordó que Laura le había dado una copia de la llave de emergencia meses atrás, cuando Roberto tuvo que viajar por trabajo y Laura necesitaba que alguien pudiera entrar en caso de que olvidara cerrar algo o hubiera algún problema con las tuberías. Grace usó esa llave. Entró llamando el nombre de Laura. La cocina estaba vacía, pero era obvio que había pasado algo. El piso estaba cubierto de vino, vidrios rotos, restos de comida. Siguió buscando y encontró a Roberto en la sala, sentado en el sillón, viendo un partido de basquetbol en la televisión. Grace le preguntó dónde estaba Laura. Roberto señaló hacia el comedor sin quitar los ojos de la pantalla y dijo que estaba haciendo uno de sus dramas otra vez, que se había desmayado por exagerada. Grace corrió al comedor y ahí estaba Laura, tirada en el piso, pálida como un fantasma, con un hilo de sangre seco en la frente donde se había golpeado al caer. No estaba consciente. Grace inmediatamente revisó sus signos vitales. Su pulso era débil y su respiración superficial. Le gritó a Roberto que llamara a la ambulancia. Él se quejó diciendo que no era para tanto, que seguramente solo estaba cansada. Grace tuvo que alzar la voz, usar su tono de doctora para que Roberto finalmente sacara su celular y marcara el número de emergencias. La ambulancia llegó en 15 minutos. Los paramédicos estabilizaron a Laura y la trasladaron al hospital donde Grace trabajaba. Ella fue en su propio auto, siguiendo la ambulancia. Roberto dijo que iría más tarde porque tenía que limpiar el desastre de la cocina primero. Grace no lo presionó. Ya había visto suficiente para empezar a armar el rompecabezas de lo que realmente estaba pasando en esa casa. En el hospital, los análisis de sangre revelaron una realidad que a Grace no le sorprendió, pero que la entristeció profundamente. Laura estaba severamente desnutrida. Sus niveles de hierro estaban por el piso, anemia avanzada. Su presión arterial era peligrosamente baja. Tenía signos de deshidratación crónica. Los marcadores de estrés en su sangre estaban elevadísimos. Su cuerpo literalmente se había apagado. Era como si llevara meses, quizás años, funcionando en reserva hasta que finalmente no tuvo más energía que dar. Grace le explicó todo esto a Laura con voz suave pero directa. No endulzó las palabras porque sabía que Laura necesitaba escuchar la verdad completa. Le preguntó cuándo había sido la última vez que comió una comida completa pensando en su propia nutrición y no solo probando lo que cocinaba para otros. Laura abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no podía recordarlo. Días, tal vez semanas. Grace le preguntó cuántas horas dormía por noche. Laura murmuró que 4, tal vez 5. Le preguntó si hacía ejercicio, si veía a amigas, si tenía algún pasatiempo fuera del trabajo y la casa. A cada pregunta, Laura solo podía negar con la cabeza. Grace cerró la tableta y miró a Laura directamente a los ojos. Le dijo que su cuerpo había colapsado porque había estado viviendo en un estado constante de emergencia, que estaba gastando más energía de la que consumía, durmiendo menos de lo que necesitaba, cargando más estrés del que cualquier ser humano puede manejar. Que esto no era solo cansancio, era una señal de alarma que su cuerpo le estaba enviando de la única manera que podía, apagándose por completo.
Laura sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos, pero las contuvo. Grace se levantó, puso una mano sobre la de Laura y le dijo que necesitaba quedarse hospitalizada al menos 2 días más para estabilizarse, que le pondrían suero con nutrientes, que la monitorizarían, que le darían algo para ayudarla a descansar. Luego salió de la habitación, dejando a Laura sola con sus pensamientos y con el teléfono que estaba sobre la mesita de noche. Laura extendió la mano temblorosa hacia el celular. Tenía 17 mensajes sin leer, pero no eran lo que esperaba. 2 eran de la escuela preguntando si estaba bien para el lunes. 3 eran de su mamá desde México, quien de alguna manera se había enterado. 5 eran promociones de tiendas y 7 eran de Roberto. Laura los abrió con el corazón latiendo fuerte. El primero decía: Grace me dijo que te vas a quedar en el hospital. Ok. El segundo: ¿cuánto tiempo? El tercero: necesito que me digas dónde dejaste las llaves del coche de repuesto. Los siguientes eran similares, preguntando por cosas de la casa, por contraseñas, por dónde había guardado ciertas facturas. El último, enviado hacía apenas 3 horas, decía: cuando te den de alta, me avisas. La casa está hecha un desastre y no sé dónde dejaste la ropa limpia. Laura leyó ese último mensaje 3 veces. Luego lo leyó una cuarta. Su esposa había colapsado, había sido llevada al hospital en ambulancia, estaba conectada a máquinas en una cama de hospital y su única preocupación era quién iba a limpiar la casa y lavar su ropa. No había un solo mensaje preguntando cómo estaba. No había ni una palabra de preocupación genuina, solo reclamos disfrazados de preguntas prácticas. Algo muy extraño sucedió entonces en el pecho de Laura. Sintió como si algo que había estado apretado durante años, como un nudo imposible de desatar, de repente se aflojara. No fue dolor lo que sintió, no fue desesperación, fue algo completamente diferente. Fue claridad, una claridad cristalina y aterradora que la golpeó con la fuerza de un tren. Vio su matrimonio como nunca lo había visto antes. Sin los filtros del amor romántico, sin las excusas que se había repetido miles de veces, sin la esperanza ingenua de que las cosas mejorarían si ella tan solo se esforzaba más. Vio los 8 años completos con una objetividad brutal. Ella no era una esposa en ese matrimonio, era un servicio, una cocinera, una ama de llaves, una asistente personal sin sueldo y sin días libres. Y lo peor de todo es que ella había aceptado ese papel voluntariamente, convencida de que así se demostraba el amor verdadero. Pero Roberto nunca la había amado de la misma manera. Tal vez al principio sí, o tal vez solo había amado la idea de tener a alguien que lo cuidara, que lo atendiera, que pusiera sus necesidades siempre por encima de las propias. Y cuando ella se entregó completamente a ese papel, él simplemente lo aceptó como su derecho, nunca como un regalo. Laura dejó caer el teléfono sobre la cama, miró al techo blanco del hospital y por primera vez en años no se sintió culpable, no sintió que había fallado. Sintió algo muy diferente. Sintió rabia. No era una rabia explosiva, sino una rabia fría y sostenida. Rabia por todo el tiempo perdido, por todas las comidas perfectas que preparó para alguien que las criticaba, por todas las noches que se quedó despierta esperando una palabra amable que nunca llegó, por haberse permitido volverse tan pequeña que casi desaparece. Los 2 días siguientes pasaron en una nebulosa de sueño y suero intravenoso. Grace venía cada mañana antes de empezar su turno y cada noche antes de irse a casa. Nunca le preguntó por Roberto directamente, pero Laura sabía que la pregunta estaba ahí, flotando en el aire. Roberto mandaba mensajes esporádicos, uno preguntando si ya sabía cuándo le darían de alta. Otro quejándose de que había tenido que pedir comida para llevar 3 días seguidos porque no sabía cocinar. Nunca preguntó qué le habían diagnosticado. Nunca ofreció visitarla. La mamá de Laura llamó llorando, diciendo que tomaría el primer vuelo desde Guadalajara.
Laura tuvo que convencerla de que no lo hiciera, que estaba bien, que solo había sido un susto. Le mintió diciendo que Roberto estaba ahí con ella, apoyándola. No quería preocupar a su madre. Todavía no estaba lista para admitir en voz alta lo que estaba empezando a entender en su corazón. La tercera noche en el hospital, después de que las enfermeras terminaran su ronda de las 9, Grace llegó con 2 tazas de té de la cafetería. Se sentó en la silla junto a la cama y le pasó una a Laura. No dijeron nada por varios minutos, solo bebieron el té tibio en silencio cómodo. Entonces, Laura comenzó a llorar. No fueron lágrimas silenciosas y contenidas. Fue un llanto profundo que salía desde algún lugar muy hondo dentro de ella, un lugar que había estado guardando todo durante demasiado tiempo. Lloró por todos los cumpleaños donde Roberto ni siquiera le compró una tarjeta, por cada aniversario donde ella planeó todo y él apenas se acordó de la fecha, por las noches que se quedó despierta preguntándose qué había hecho mal, cuando la respuesta era que no había hecho nada mal, por haberse convencido de que el amor significaba sacrificarse hasta desaparecer. Grace no intentó detenerla. No le dijo que todo estaría bien ni que las cosas se resolverían. En cambio, se sentó ahí, sosteniendo la mano de Laura, dejándola llorar hasta que no quedaron más lágrimas. Cuando finalmente Laura se calmó, Grace le pasó una caja de pañuelos y esperó. Entonces, con una voz más firme de lo que Laura había escuchado de ella hasta ahora, Grace dijo 5 palabras que cambiarían todo. «Tienes derecho a no volver». Laura la miró con los ojos hinchados. Grace continuó. Le dijo que había visto demasiados casos como el de ella. Mujeres que se perdían completamente en sus matrimonios, que se convertían en versiones fantasmas de sí mismas, tratando de cumplir expectativas imposibles. Que la salud de Laura no era negociable. Que si volvía a esa casa, a esa dinámica, su cuerpo eventualmente volvería a colapsar, y la próxima vez podría ser peor. Le dijo que el amor real no te deja tirada en el piso del comedor mientras el otro ve la televisión. Que el amor real no manda mensajes preguntando por la ropa limpia cuando deberías estar en el hospital. Que Laura merecía a alguien que la viera, que la valorara, que se preocupara cuando estuviera enferma, y que si ese alguien no existía todavía en su vida, estaba bien. Que podía ser ella misma quien se cuidara, quien se valorara. Esas palabras se clavaron en Laura como semillas en tierra fértil. No florecerían de inmediato, pero estaban ahí, plantadas, esperando. Al día siguiente por la tarde, el teléfono de Laura sonó con un número desconocido. Casi no contestó, pero algo le dijo que lo hiciera. Era una voz masculina joven, insegura. Se presentó como Ethan Ross y le preguntó si lo recordaba. Laura tardó un segundo, pero entonces la memoria llegó. Ethan había sido su alumno hace 2 años, un chico callado y talentoso que siempre prestaba atención absoluta en clase. Ethan explicó que había visto en redes sociales, a través de otros exalumnos, que Laura había estado en el hospital. Quería saber si estaba bien. Laura sintió algo cálido en el pecho ante la preocupación genuina en su voz. Le dijo que sí, que ya estaba mejor. Ethan le contó que ahora trabajaba como fotógrafo, especializándose en comida para restaurantes y revistas. Le dijo algo que hizo que Laura sonriera por primera vez en días, que todavía usaba las recetas que ella le había enseñado, que sus clases le habían mostrado que cocinar era crear algo con cariño, no solo seguir instrucciones. Hablaron casi 20 minutos. Ethan le preguntó por ella, por cómo se sentía realmente, qué le habían dicho los doctores. No preguntó cuándo volvería a dar clases, ni si podía ayudarle con algo para su trabajo. Solo quería saber cómo estaba ella como persona. Cuando colgaron, Laura se dio cuenta de esa diferencia, y esa diferencia era todo. El jueves por la mañana, después de firmar los papeles del alta médica, Laura salió del hospital con Grace a su lado.
La doctora le había preguntado si quería que la llevara a su casa y Laura había negado con la cabeza antes de que terminara la pregunta. Le pidió que la llevara a un hotel, cualquiera que estuviera cerca del centro. Grace no hizo preguntas. Simplemente asintió y condujo hacia un Holiday Inn a 20 minutos del hospital. Antes de bajar del auto, Laura sacó su teléfono y escribió un mensaje a Roberto. Sus dedos temblaban ligeramente sobre la pantalla. Escribió, borró, volvió a escribir. Finalmente se decidió por algo simple y directo. No voy a volver hoy. Necesito tiempo para pensar. Presionó enviar y esperó. La respuesta llegó en menos de 30 segundos. Roberto no preguntó si estaba bien, no preguntó dónde estaría, no ofreció apoyo. Solo escribió, ¿estás bromeando? ¿Y quién va a hacer todo acá? Laura miró la pantalla, sintió el impulso de responder, de disculparse, de explicar, pero entonces apagó el teléfono, completamente, y por primera vez en años no sintió culpa. Grace la acompañó hasta la recepción y esperó mientras Laura pagaba 3 noches con su tarjeta personal. La habitación estaba en el 4º piso, pequeña pero limpia, con una cama doble, un escritorio, un televisor y un baño funcional. Grace se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba. Le dio su número personal por si surgía alguna emergencia y antes de irse la abrazó. No fue un abrazo rápido y protocolar. Fue un abrazo largo, del tipo que te sostiene cuando sientes que podrías desarmarte en cualquier momento. Cuando la puerta se cerró y Laura se quedó sola, el silencio fue ensordecedor. No había televisión encendida de fondo. No había alguien pidiendo que le trajera algo. No había cena que preparar ni platos que lavar. Solo ella, una habitación de hotel anónima y el peso de una decisión que todavía no estaba segura de haber tomado completamente. Se sentó en el borde de la cama y respiró profundo. El aire entraba y salía de sus pulmones con una facilidad que no había sentido en meses. Estaba sola, verdaderamente sola. Y en lugar del pánico que esperaba sentir, había algo parecido a la paz. Los primeros 2 días en el hotel los pasó mayormente durmiendo. Dormía 10, 12 horas seguidas, despertaba para comer algo del servicio a la habitación y volvía a dormir. Su cuerpo estaba recuperando años de sueño perdido. En los momentos que permanecía despierta, veía por la ventana el tráfico de Atlanta moviéndose abajo, la gente yendo y viniendo con sus vidas, y se preguntaba cómo había llegado a este punto. ¿Cómo había permitido que su vida se redujera tanto que ahora, sentada en una habitación de hotel, sin nada que hacer por nadie más que por ella misma, se sentía completamente perdida? El tercer día, Grace la llamó. Le dijo que había estado pensando y que tenía una propuesta. Ella vivía sola en una casa de 3 habitaciones. Una de ellas la usaba como estudio, pero la otra estaba completamente vacía, esperando a que algún familiar viniera de visita, algo que rara vez pasaba. Le ofreció a Laura que se quedara ahí el tiempo que necesitara, sin presiones, sin fechas límite. Solo un espacio seguro donde pudiera pensar con claridad y decidir qué hacer después. Laura sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Aceptó la oferta con una gratitud que apenas podía expresar con palabras. Esa misma tarde, Grace pasó a recogerla y la llevó a su casa, una construcción de estilo colonial con un jardín delantero bien cuidado y un porche con mecedoras. La habitación de huéspedes era simple pero acogedora, con una cama queen size, un closet amplio y una ventana que daba al patio trasero. Grace le mostró dónde estaba todo, le dio una copia de la llave y le dijo la frase que Laura más necesitaba escuchar. Esta es tu casa ahora, no tienes que ganarte tu lugar aquí, ya lo tienes. Los días comenzaron a tomar un ritmo diferente. Laura se despertaba sin alarma. Desayunaba en la cocina de Grace cuando coincidían y pasaba las mañanas caminando por el vecindario o simplemente sentada en el patio leyendo libros que había querido leer durante años, pero nunca había tenido tiempo. Las tardes
Las dedicaba a pensar, a escribir en un cuaderno que Grace le había regalado, procesando todo lo que había vivido. Una semana después de instalarse en casa de Grace, Ethan volvió a llamar. Esta vez, no solo para preguntar cómo estaba, sino para invitarla a tomar un café. Aclaró inmediatamente con un tono casi nervioso que no era una cita. Solo quería verla, asegurarse de que realmente estuviera bien. Laura aceptó. Se encontraron en una cafetería independiente en Little Five Points, un lugar pequeño con paredes llenas de arte local y el aroma denso de café recién molido. Ethan llegó con una mochila llena de equipo fotográfico. Después de pedir sus bebidas, sacó su laptop y comenzó a mostrarle su trabajo. Fotografías impresionantes de platillos que parecían obras de arte. Le contó que había empezado como freelance hacía un año y que ahora trabajaba con varios restaurantes de la ciudad. Pero lo que realmente quería, lo que soñaba, era combinar su pasión por la fotografía con la comida de una manera más personal, más auténtica. Entonces Ethan hizo una pregunta que cambiaría todo. Le preguntó si alguna vez había pensado en crear contenido, en compartir sus recetas y su conocimiento con más gente. Le dijo que había visto canales de cocina en internet que tenían millones de seguidores, pero que muchos le parecían fríos, demasiado producidos, sin alma. Le dijo que ella tenía algo diferente, una calidez genuina que la gente necesitaba. Le propuso que trabajaran juntos. Él se encargaría de toda la parte técnica, grabaría, editaría, fotografiaría. Ella solo tendría que cocinar y hablar. Podían empezar simple, solo para ver qué pasaba. Laura se rió. No porque la idea le pareciera ridícula, sino porque le parecía imposible. Ella, que apenas estaba empezando a reconstruirse, que no tenía idea de qué haría con su vida, creando videos para internet. Pero Ethan no se rindió. Siguió hablando, compartiendo ideas, mostrando ejemplos. Y mientras hablaba, algo dentro de Laura comenzó a despertar. Una pequeña chispa de curiosidad, de posibilidad. Esa noche, en el departamento de huéspedes de Grace, Laura no podía dormir. Sacó la laptop que había llevado del hospital y comenzó a buscar. Videos de cocina, miles de ellos. Algunos con chefs profesionales en cocinas relucientes, otros con personas normales en sus casas. Vio recetas complicadas, técnicas avanzadas, platillos elaborados, pero lo que realmente capturó su atención fueron los comentarios. Una mujer escribía: «Llevo 20 años cocinando para mi familia y nadie nunca me ha dado las gracias». Otra decía: «Me siento invisible en mi propia casa». Una más compartía: «Estoy tan cansada de dar y dar sin recibir nada a cambio». Laura leyó decenas, cientos de comentarios similares. Mujeres de todas las edades, de diferentes países, todas compartiendo la misma historia. Se sentían exactamente como ella se había sentido, agotadas, invisibles, atrapadas en un ciclo de dar sin recibir. Y entonces tuvo una idea. No quería crear otro canal de recetas. Internet ya estaba lleno de esos. Quería crear algo diferente. Un espacio donde las recetas fueran solo el vehículo para algo más profundo. Donde pudiera cocinar, sí, pero también hablar. Compartir no solo los pasos de una receta, sino también la historia detrás. Hablar sobre aprender a cuidarse a sí misma, sobre poner límites, sobre recuperarse de relaciones que te dejan vacía, sobre cocinar para ti misma con el mismo amor con el que cocinarías para alguien más. A la mañana siguiente llamó a Ethan. Le contó su idea. Él se quedó en silencio por un momento y luego dijo que era brillante. Quedaron de verse esa misma tarde para empezar a planear. Grace, al enterarse del proyecto, ofreció inmediatamente su cocina para grabar. Dijo que sería un honor que Laura usara su espacio para crear algo significativo. Una semana después, estaban listos para grabar el primer video. Ethan llegó temprano a casa de Grace con su cámara, un micrófono y luces portátiles. Pasaron 1 hora ajustando todo, probando ángulos, asegurándose de que el audio fuera claro.
Laura se sentía increíblemente nerviosa. No tenía guión, no había ensayado. Solo tenía una historia que contar y una receta simple que hacer. Cuando Ethan dio la señal de que estaban grabando, Laura respiró profundo y comenzó a hablar. Miró directamente a la cámara, como si estuviera hablando con una amiga, y contó su historia. Habló del desmayo, de despertar en el hospital, del mensaje de Roberto preguntando por la ropa limpia, de cómo había pasado años cocinando para alguien que nunca valoró su esfuerzo, de cómo había olvidado alimentarse a sí misma mientras alimentaba a otros. Mientras hablaba, comenzó a preparar una sopa de verduras. Nada elaborado, solo cebollas, zanahorias, apio, papas, caldo de pollo. Iba explicando cada paso, pero también hablando sobre lo que cada ingrediente representaba para ella. Las cebollas, que te hacen llorar, pero son la base de tantos platillos buenos. Las zanahorias, que añaden dulzura natural. El apio, que parece insignificante, pero aporta profundidad. Las papas, que te llenan y te reconfortan. Cuando la sopa estuvo lista, se sirvió un plato, se sentó frente a la cámara y tomó la primera cucharada. Cerró los ojos, saboreó y sonrió. Entonces dijo las palabras que terminarían el video. Esta sopa es para mí, para mi cuerpo que olvidé alimentar, para mi corazón que olvidé cuidar. Si tú también te olvidaste de ti, esta receta es para ti. Ethan dejó de grabar. Se quedaron en silencio por un momento. Luego él le dijo que había sido perfecto, que no necesitaban volver a grabar nada. Laura no estaba segura. Se sentía vulnerable, expuesta, pero Ethan insistió. Dijo que esa vulnerabilidad era exactamente lo que haría que la gente conectara con el video. Pasó 2 días editando. Crearon un canal llamado Recetas para Recomenzar. Era un nombre que Laura había elegido porque capturaba exactamente lo que ella estaba haciendo, recomenzando. Subieron el video un martes por la noche, sin expectativas. Laura ni siquiera compartió el enlace con nadie. No estaba segura de querer que alguien la viera así de vulnerable. Al día siguiente por la mañana, el video tenía 1000 visualizaciones. Laura pensó que probablemente eran bots o visualizaciones accidentales, pero los comentarios eran reales. Mujeres escribiendo que habían llorado viendo el video, que se habían sentido vistas por primera vez en años, que iban a hacer esa sopa para ellas mismas. Para el viernes, el video tenía 10.000 visualizaciones. Para el lunes siguiente, 50.000. Laura no podía creerlo. Ethan estaba eufórico. Le dijo que tenían que hacer más videos, rápido, mientras el impulso estaba ahí. Así que grabaron un segundo video esa misma semana. Esta vez, Laura habló sobre poner límites y preparó una ensalada simple. Luego, un tercero sobre aprender a estar sola, mientras hacía galletas de avena. Cada video combinaba una receta sencilla con una reflexión profunda sobre recuperación, amor propio, sanación. El canal explotó. En un mes tenían 50.000 suscriptores, en 2 meses 100.000. Los comentarios eran abrumadores. Miles de mujeres compartiendo sus historias, agradeciéndole por poner en palabras lo que ellas habían sentido pero no sabían expresar. Marcas comenzaron a contactarla para colaboraciones. Un periódico local quería hacer un artículo sobre ella. Una estación de radio la invitó a una entrevista. Laura, la mujer que había colapsado en el piso de su cocina sintiéndose insignificante, se estaba convirtiendo en una voz para miles de mujeres que tampoco se habían sentido suficientes. Y lo más increíble de todo era que ella misma se estaba sanando con cada video que hacía, con cada historia que compartía, con cada mujer que le escribía diciéndole que su mensaje había cambiado su vida. Por primera vez en años, Laura sentía que tenía un propósito que era completamente suyo. No estaba viviendo para hacer feliz a alguien más, estaba viviendo para ella misma, y descubrió que eso era más que suficiente. 4 meses habían pasado desde aquella noche en el hospital.
Laura ya no vivía en el cuarto de huéspedes de Grace, aunque seguía visitándola al menos 2 veces por semana para tomar té y ponerse al día. Ahora rentaba un departamento de un dormitorio en el barrio de Virginia Highland, pequeño pero lleno de luz natural, con una cocina que había convertido en su estudio de grabación permanente. Las paredes estaban decoradas con fotografías que Ethan había tomado durante sus sesiones, y en el refrigerador había imanes con mensajes motivacionales que sus seguidoras le habían enviado por correo. El canal había explotado más allá de cualquier expectativa razonable. 500,000 de suscriptores. El número aparecía en la pantalla de su laptop cada vez que revisaba las estadísticas y todavía le parecía irreal. Pero los números eran lo de menos. Lo que realmente importaba eran los mensajes, miles de ellos. Mujeres de todas las edades contándole cómo sus videos las habían ayudado a tomar decisiones difíciles, a establecer límites, a recordar que merecían cuidarse a sí mismas. Hacía 3 semanas había lanzado un curso online llamado Cocinando para tu alma. No era solo sobre recetas, sino sobre el proceso de aprender a nutrirte a ti misma, física y emocionalmente. Había trabajado durante 2 meses en el contenido, grabando horas de video, escribiendo guías descargables, creando meditaciones guiadas que acompañaban cada módulo. Cuando lo publicó, temía que nadie lo comprara. Se agotaron los 500 cupos en menos de 4 horas. Tuvo que abrir una segunda ronda. Y ahora estaba escribiendo un libro. Una editorial de Nueva York la había contactado después de ver su aparición en un podcast popular. Querían su historia completa, desde el desmayo hasta su renacimiento, entrelazada con recetas que representaran cada etapa de su viaje. Laura escribía todas las noches después de terminar sus actividades del día, sentada en su pequeño balcón, con una taza de té de manzanilla, las palabras fluyendo de una manera que nunca había experimentado antes. Por primera vez en su vida adulta era completamente independiente. Pagaba su renta, compraba sus propios alimentos, tomaba sus propias decisiones sin tener que consultar con nadie, y era feliz. No la felicidad nerviosa y frágil que dependía de que alguien más la validara, sino una felicidad sólida que venía desde dentro, que permanecía incluso en los días difíciles. Mientras la vida de Laura florecía, la de Roberto se había desmoronado. Laura se había enterado por casualidad, a través de una conocida mutua que la había contactado por redes sociales. Roberto había sido despedido de su trabajo después de una confrontación violenta con un compañero en la que había llegado a empujar al hombre contra un escritorio. La empresa no toleró el comportamiento y lo despidieron sin referencias. Sin ingreso, no pudo mantener la casa. La vendió con pérdidas porque necesitaba el dinero rápido. Se había mudado a un departamento diminuto en las afueras de la ciudad. Durante los primeros 2 meses, después de que Laura saliera del hospital, Roberto había intentado contactarla obsesivamente. Llamadas a todas horas, mensajes de texto que oscilaban entre la súplica y el enojo, emails largos donde se disculpaba para luego culparla de ser dramática. Laura bloqueó su número después de la 10ª llamada en un solo día. Bloqueó su correo. Lo bloqueó en todas las redes sociales. Grace había sido muy clara en sus consejos médicos. El estrés de mantener contacto con él podría provocarle otro colapso. Laura no estaba dispuesta a arriesgar su salud por alguien que nunca había valorado esa salud cuando la tenía cerca. Pero Roberto había encontrado otra manera de llegar hasta ella. Laura había organizado su primera firma de libros en una librería independiente de Decatur. El libro todavía no estaba publicado oficialmente, pero la editorial había impreso 200 ejemplares anticipados como parte de la campaña de promoción. El evento había sido anunciado en su canal y en sus redes sociales. La respuesta había sido abrumadora. La fila de mujeres esperando para conocerla se extendía por toda la cuadra.
mujeres de 20 años hasta abuelas de 70. Algunas venían solas, otras en grupos, algunas con sus hijas. Laura estaba sentada en una mesa decorada con flores frescas y velas, firmando ejemplares, escuchando historias, abrazando a desconocidas que lloraban mientras le agradecían por ayudarlas a cambiar sus vidas. Cada conversación la llenaba de una gratitud inmensa. Esto era por lo que había valido la pena todo el dolor. Llevaba 2 horas firmando cuando levantó la vista para saludar a la siguiente persona en la fila y se congeló. Roberto estaba parado frente a ella. Se veía diferente. Había perdido peso, pero no de manera saludable. Su ropa estaba arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. Tenía barba de varios días y ojeras profundas. Sus ojos, que siempre habían sido duros y críticos, ahora se veían desesperados. Laura sintió que su corazón se aceleraba, pero no de la manera que hubiera esperado. No sentía miedo ni ansiedad. Sentía una calma extraña, casi clínica. Ethan, que había estado ayudando con la logística del evento, notó la tensión inmediatamente y se acercó. Pero Laura le hizo una seña discreta de que estaba bien. Roberto abrió la boca para hablar, pero su voz salió quebrada. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. Le dijo que había visto todos sus videos, que había comprado el libro anticipado online, que estaba orgulloso de ella, que nunca pensó que llegaría tan lejos. Laura lo observaba sin decir nada, dejándolo hablar. Roberto continuó diciendo que había cometido errores, que había sido un idiota, que si ella le daba una oportunidad, podían intentarlo de nuevo, que había cambiado, que ahora entendía. La fila detrás de Roberto se había quedado en silencio. Todas las mujeres esperando podían escuchar la conversación. Algunas conocían la historia de Laura, habían visto el primer video donde ella contaba sobre el desmayo. Reconocían quién era este hombre. Laura respiró profundo y habló con una voz tranquila pero firme. Le dijo que lo mirara realmente, que no estaba viendo odio en sus ojos, ni tampoco amor. Le explicó que lo que estaba viendo era algo mucho más poderoso, indiferencia sanada. Roberto intentó interrumpir, pero Laura levantó una mano gentilmente. Le recordó cómo la había dejado tirada en el piso de su cocina mientras él veía televisión, cómo cuando despertó en el hospital, lo único que le importó fue quién limpiaría la casa. Le dijo que durante años había muerto emocionalmente mientras él la criticaba, la ignoraba, la hacía sentir que nunca era suficiente. Y la noche que su cuerpo finalmente colapsó por agotamiento y desnutrición, él ni siquiera notó que estaba muriendo. Roberto intentó justificarse. Dijo que estaba estresado por el trabajo, que no se daba cuenta de lo mal que estaban las cosas, que nunca pensó que ella lo estaba pasando tan mal. Laura lo escuchó pacientemente y luego habló de nuevo. Le dijo que lo sabía, que entendía que él probablemente no había sido conscientemente cruel, solo increíblemente egoísta, que lo perdonaba, no por él, sino por ella misma, porque cargar resentimiento solo la lastimaría a ella. Pero le dejó muy claro que perdonar no significaba olvidar, y definitivamente no significaba que hubiera espacio para él en su nueva vida. Le agradeció, de manera genuina, por enseñarle una lección invaluable, aunque no hubiera sido su intención. Le enseñó que el amor no debería doler, que una relación no debería dejarte vacía, que ella merecía a alguien que la valorara, que la viera, que se preocupara cuando estuviera enferma, y le dijo que finalmente había encontrado a esa persona. Roberto, con una chispa de esperanza desesperada en los ojos, le preguntó quién era. Laura sonrió, una sonrisa genuina y liberada, y respondió con 2 palabras: yo misma. Roberto se quedó parado ahí por un momento que pareció eterno. Luego asintió lentamente, con los hombros caídos. Murmuró algo que sonó como una disculpa o tal vez un adiós, y salió de la librería. Laura lo vio irse y no sintió triunfo ni satisfacción vengativa. Solo sintió paz. Ese capítulo de su vida estaba cerrado definitivamente,
Ethan se acercó inmediatamente después de que Roberto saliera. Le preguntó si estaba bien, si necesitaba un momento. Laura negó con la cabeza, sonrió y le pidió que le trajera un vaso de agua. Luego se volvió hacia la siguiente mujer en la fila y le dijo: «Lamento la espera. Cuéntame, ¿cuál es tu historia?». El evento continuó por 2 horas más. Cuando terminó y la última mujer se fue con su libro firmado, Laura se dejó caer en la silla, exhausta pero satisfecha. Grace había llegado hacia el final y había presenciado todo el intercambio con Roberto. Se acercó y abrazó a Laura sin decir nada. A veces las palabras sobraban. 6 meses después del desmayo, Laura estaba sentada en el set de un programa matutino nacional. El estudio era enorme, con luces brillantes y cámaras por todos lados. La conductora, una mujer carismática de unos 50 años, había leído su libro completo y había llorado en 2 capítulos, según le confesó durante la pausa comercial. Cuando volvieron al aire, la conductora le preguntó qué momento específico marcaba el inicio real de su transformación. Laura pensó cuidadosamente. Había muchas respuestas posibles. El día que salió del hospital, la primera vez que grabó un video, el momento en que bloqueó el número de Roberto. Pero ninguna de esas era la verdad completa. Finalmente respondió que el momento de su transformación fue exactamente cuando tocó fondo, cuando cayó en el piso de su cocina, inconsciente, rodeada de platos rotos y sueños rotos. Porque fue ahí, en ese punto más bajo, donde finalmente no tuvo más remedio que mirarse a sí misma con honestidad brutal. Le explicó a la audiencia que ese piso, que en ese momento pareció ser su final, había sido en realidad su punto de partida. Porque cuando tocas fondo, cuando no puedes caer más bajo, solo queda una dirección posible, hacia arriba. El programa mostró clips de sus videos más populares. Luego, trajeron testimonios pregrabados de mujeres cuyas vidas habían cambiado después de encontrar su canal. Una mujer joven contó entre lágrimas cómo había dejado una relación abusiva de 5 años después de ver el primer video de Laura. Otra, una madre de 3 hijos, compartió que había vuelto a cocinar para sí misma por primera vez en una década. Una adolescente dijo que ahora veía los videos con su mamá y estaban aprendiendo juntas sobre límites saludables y amor propio. Laura lloró viendo los testimonios. No lágrimas de tristeza, sino de propósito cumplido. Esto era más grande que ella. Había tocado vidas de maneras que nunca hubiera imaginado posible. Cuando terminó la entrevista, Ethan la estaba esperando afuera del estudio. Le había tomado fotos durante toda la grabación, desde la audiencia. Laura lo abrazó, agradecida de tenerlo en su vida. Su relación había evolucionado lentamente durante estos meses. Había algo floreciendo entre ellos, algo suave y genuino, pero ninguno de los dos tenía prisa. Laura finalmente había aprendido que no necesitaba apresurarse hacia nada. Tenía tiempo, tenía espacio, se tenía a sí misma primero. Esa noche, de regreso en su departamento, Laura organizó una pequeña celebración. Grace llegó directamente del hospital, todavía con su bata pero con una botella de vino blanco. Ethan trajo comida tailandesa de su restaurante favorito. Los 3 brindaron por los nuevos comienzos, por las segundas oportunidades, por la valentía de reconstruirse. Cuando Grace y Ethan se fueron, Laura se quedó sola en su habitación. Se paró frente al espejo de cuerpo completo y se observó realmente. Tenía 35 años ahora. Había algunas canas nuevas brillando entre su cabello castaño, líneas de expresión alrededor de los ojos y la boca. Se veía cansada, pero era un cansancio diferente al que solía llevar. No era el agotamiento de intentar ser suficiente para alguien que nunca la valoraría. Era el cansancio satisfactorio de alguien que está construyendo algo propio, algo significativo. Abrió su laptop y comenzó a escribir el guión para su próximo video. Sería especial. Iba a cocinar el mole de su abuela,
la receta que habían preparado juntas en Guadalajara cuando Laura era niña. Pero el video no sería solo sobre el mole, sería sobre raíces, sobre recordar de dónde vienes cuando te pierdes tratando de ser quien otros esperan que seas, sobre regresar a ti misma. Su teléfono vibró en la mesita de noche. Era un mensaje de su mamá. Hija, acabo de ver tu entrevista. Tu papá y yo estamos llorando de orgullo. Siempre supimos que eras especial, incluso cuando tú lo olvidaste. Laura sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero eran lágrimas de paz, de reconciliación con su propia historia. Respondió, mamá, finalmente lo recordé y te prometo que nunca más lo volveré a olvidar. Cerró el teléfono y terminó de escribir su guión. Mañana sería otro día intenso. Tenía una sesión de fotos con Ethan para el lanzamiento de su línea de productos, una reunión con la editorial que quería publicar su segundo libro, y una llamada con una organización que ayudaba a mujeres en situaciones de violencia doméstica que querían que diera una charla. Se preparó para dormir, se lavó la cara, se puso su pijama cómoda, apagó las luces. Y mientras se acostaba en su propia cama, en su propio departamento, pagado con su propio trabajo, el narrador observaba cómo Laura finalmente descansaba tranquila. Ya no estaba tratando de ser perfecta para alguien más. Ya no medía su valor por cuánto podía dar hasta agotarse. Estaba simplemente siendo ella misma, y había descubierto que eso siempre había sido más que suficiente. La mujer que cayó en aquel piso había muerto esa noche. Pero de esas cenizas había nacido alguien más fuerte, más sabia, más libre. Y esta nueva Laura, la Laura que eligió levantarse por sí misma, estaba apenas comenzando a volar. El narrador observa esta historia y reflexiona sobre una verdad que muchas personas necesitan escuchar. Hay momentos en la vida donde caemos tan bajo que el suelo se convierte en nuestro único punto de apoyo. Y es precisamente ahí, en ese lugar que parece ser el final, donde realmente comienza todo. Laura cayó en el piso de su cocina no solo por desnutrición o agotamiento físico. Cayó porque había olvidado algo fundamental, que ella también merecía el amor y el cuidado que tan generosamente daba a otros. Durante años se había vaciado intentando llenar a alguien que nunca estaría satisfecho, porque las personas que no se valoran a sí mismas jamás podrán valorar verdaderamente a otros. La lección más poderosa de esta historia no es sobre venganza o justicia. Es sobre la liberación que viene cuando finalmente entiendes que no necesitas la aprobación de nadie para tener valor. Laura no triunfó porque Roberto fracasó. Laura triunfó porque eligió triunfar para sí misma, porque dejó de medir su éxito por lo feliz que hacía a otros y comenzó a medirlo por lo en paz que estaba consigo misma. El perdón que le ofreció a Roberto no fue un regalo para él, fue un regalo para ella misma. Porque guardar resentimiento es como tomar veneno esperando que el otro se enferme. Cada persona que se siente invisible en su propia vida, cada mujer que cocina con amor, pero come las sobras frías, cada ser humano que se ha hecho tan pequeño, tratando de caber en las expectativas de otros, necesita escuchar esto. Tú no estás aquí para ser suficiente para alguien más. Estás aquí para ser pleno para ti mismo. Y cuando aprendes a nutrirte, a establecer límites, a decir que no sin culpa y sí sin miedo, descubres que la persona que estabas buscando en otros siempre estuvo dentro de ti. El piso donde caíste no es tu tumba. Es la base desde donde construirás algo más fuerte, más auténtico, más tuyo. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.